Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Bienvenidos una vez más a este canal. ¡Ay, qué emoción! Me acabo de pegar una bailada que no se imaginan. Y todo esto para poder estar lista para leerles este maravilloso libro que me fascina, que nos fascina, que me encanta que nos fascine en este canal. Así que bueno, pues si eres nuevo en este canal, te quiero contar que este es un libro que estamos leyendo y que ya hay episodios previos a este en el canal. Así que pues la idea sería que primero te escucharas todos los otros episodios para que pudieses entender este, ¿vale? Y todo lo que sigue. Pero bueno, si no te quedas acá y pues igual escuchas porque cada episodio trae como una enseñanza maravillosa y diferente. Así que bueno, te puedes también quedar aquí. Así que empezamos, como ya saben, yo les leo y al mismo tiempo también les comparto un poco de lo que pienso y de lo que creo que me llega como tipo reflexión. Y asimismo ustedes también pueden compartirlo, entonces lo vamos leyendo y lo vamos también como hablando juntas, ¿vale? Bueno, así que empezamos. Sanar frente a curar. La libertad y el destino se abrazan para formar sentido, y dado el sentido, el destino se transforma. Sus ojos, hasta el momento severos, adquieren una repentina luminosidad y parece ser la gracia personificada. Martin Buber. Hay, hay diferencia entre sanar y curar. La sanación es un proceso natural que todos tenemos el poder de realizar. La curación, que es lo que se les pide a los médicos, suele consistir en un tratamiento externo, que emplea medicamentos o una intervención quirúrgica para enmascarar o eliminar los síntomas. Este tratamiento externo no trata necesariamente los factores que en primer lugar provocaron los síntomas. La sanación ahonda más que la curación y siempre debe provenir de dentro. Trata el desequilibrio que subyace bajo los síntomas. Trata el desequilibrio que subyace bajo los síntomas. La sanación soluciona aspectos con frecuencia ocultos de la vida de una persona en cuanto se relacionan con su enfermedad. Sanar es diferente de curar. Aunque la curación y el restablecimiento del funcionamiento físico pueden acompañar la sanación, uno puede sanar completamente y sin embargo morir de su enfermedad. Esta es una comprensión esencial que suele faltar en los tratados de medicina holista. La sanación y la muerte no se excluyen mutuamente. En calidad de médica se me ha formado para mejorar y conservar la vida. Pero a veces necesitamos olvidar esa formación y aceptar la muerte como parte natural de un proceso que es mucho más inmenso y misterioso de lo que creemos. Patricia Reis, que trabaja con los sueños y síntomas corporales de muchas de nuestras pacientes, dice, el principal sentido de la sanación es la integración, reponer las piezas que faltan en la vida de una persona. A veces esto puede incluso suponer encarar la muerte con una comprensión más plena. Ciertamente es una oportunidad para entrar en la vida con más profundidad y plenitud. Si bien todo el cuerpo está influido por los pensamientos y emociones y sus diversas partes se hablan entre sí, el lenguaje corporal de cada persona es único. Haya ocurrido lo que haya ocurrido en su vida, una mujer tiene la capacidad de cambiar lo que esa experiencia significa para ella y de ese modo cambia su experiencia, tanto en el aspecto emocional como en el físico. En eso consiste la sanación. No hay ninguna fórmula sencilla para descifrar el mensaje que oculta un síntoma y únicamente la paciente puede en definitiva saber cuál es el mensaje. A veces, mediante una vaginitis crónica, el cuerpo le pide a una mujer que deje una relación. A veces, los dolores de cabeza premenstruales son una señal de que necesita dejar la cafeína. En otras mujeres, estos síntomas podrían estar relacionados con algo muy diferente. A cada mujer le corresponde sentarse con sus síntomas de un modo totalmente receptivo y sin hacer juicios, para poder comenzar a comprender el lenguaje único de su cuerpo. Eso me parece súper importante, la individualización de cada uno de nuestros síntomas, porque a pesar de que algunas enfermedades, como por ejemplo la vaginitis crónica, como ella lo acaba de decir,
tiene que ver con que esa mujer sí o sí debe dejar a su pareja porque le está generando todo esto. Hay otras que no necesariamente en la pareja es el problema. Hay otras tantas razones y eso uno se da cuenta cuando yo me doy cuenta muy fácil cuando las mujeres me empiezan a hablar qué es lo que les pasa, pero sin embargo sigue siendo mi percepción y yo entonces les comienzo a hacer preguntas para que ellas mismas se puedan responder y desde su propia historia darse cuenta de qué es lo que está pasando. Súper importante que a ti no vengan y te digan como, es que tú tienes esto porque esto. No, sino que tú te puedas escuchar a ti misma con las buenas preguntas que te hagas y puedas decir llegar como a la razón, ¿no? A la causa principal de todos los síntomas que tienes a tu alrededor. Entonces, eso me parece muy importante. Aún no comprendemos del todo a qué se debe que una mujer que ha sido abandonada por su marido, por ejemplo, se deteriore emocional, mental y físicamente y considere que ese determinado trauma es el causante de todas las desgracias de su vida. Mientras que otra mujer a la que le ha sucedido lo mismo se recupera completamente y lleva una vida productiva. Algunas personas pueden decir que una circunstancia inicialmente dolorosa y traumática fue el estímulo que puso en marcha un importante crecimiento personal posterior. Los malos tratos, el abuso sexual, el incesto, la pérdida de un progenitor y otros traumas sufridos en la infancia no están absolutamente ligados de modo causa-efecto con el subsiguiente malestar o sufrimiento en la edad adulta. El efecto del trauma en nuestros cuerpos físico, mental y emocional está determinado principalmente por nuestro modo de interpretar el acontecimiento y de darle significado. Generalmente hay factores emocionales implicados en los problemas ginecológicos comunes, además de la dieta, la herencia, el hecho de haber tenido muchas parejas sexuales o la mala suerte. He comprobado que la mayoría de las mujeres aquejadas de persistentes verrugas genitales, herpes o quistes ováricos han experimentado o continúan experimentando estrés o inquietud emocional y psíquica. En estos casos está casi siempre presente una historia de abuso sexual, abortos que no han sido resueltos emocionalmente o algún conflicto en el que están involucradas las relaciones o la creatividad. Estos conflictos viven en el campo energético del cuerpo hasta que son resueltos. Son las oportunidades de sanación que están simplemente aguardando a que les prestemos atención. Una de mis colegas ginecólogas, la doctora Maud Gevin, ilustra bellamente esto con el ejemplo de una mujer llamada Joan, que sufría de endometriosis grave y dolor pelviano. La doctora curó a Joan con una histerectomía abdominal total y la extirpación de ovarios y trompas, el tratamiento estándar para ese problema. Sin embargo, después de la operación, Joan comenzó a sufrir de dolor de espalda, depresión y unos sofocos muy molestos, que hicieron precisa una dosis 4 veces mayor de hormonas. Aunque se había curado del dolor pelviano, en muchos sentidos no se sentía mejor que antes. En lugar de ser sanada, simplemente había cambiado un grupo de síntomas por otros. La extirpación quirúrgica del útero y los ovarios no había resuelto los conflictos emocionales presentes en el campo energético de su cuerpo, que eran la raíz del problema. La doctora descubrió que Joan había sido víctima de abusos sexuales a los 6 años, había sufrido la muerte de su hermana a los 16 y se había vuelto adicta al trabajo para eludir sus sentimientos. A pesar de todos estos importantes traumas sufridos en su vida, jamás había podido llorar. La doctora escribe: esta paciente ha sido para mí una maestra maravillosa. Si bien nunca he descartado la idea de que los pensamientos y sentimientos influyen en la salud física, siempre había considerado relativa esa influencia. Esta paciente me enseñó que es obligatorio tomar en cuenta el vínculo mente-cuerpo en la asistencia médica de cada paciente, por muy claro que parezca ser el curso de su enfermedad. Ciertamente pensé que había curado a esta mujer y me sentí orgullosa cuando vino al control pasados 6 meses. A las 2 nos llevó años enterarnos de que si bien la enfermedad había sido curada por la operación, esta no la había sanado a ella. Cuando pienso en su primera visita, que recuerdo muy claramente, y el tratamiento subsiguiente, veo que había muchísimos indicios de un cuadro mucho más grande que yo no fui capaz de ver en esos momentos. En su primera visita a mi consulta, se sentó en la mesa para el examen sin quitarse las bragas ni los panties. No solo tuvo dificultades para desvestirse para el examen, sino que también las tuvo para colocar el cuerpo en la posición correcta.
Una vez instalada, me fue casi imposible introducir el espéculo en la vagina debido a su extrema ansiedad y su tensión muscular. Desde entonces, mis pacientes han continuado ayudándome a ver el cuadro mayor de cada una de ellas. Sé que se pueden curar las enfermedades de muchas pacientes sin reconocer el vínculo mente-cuerpo, pero también sé que así van a sanar muy pocas. Una de mis pacientes tuvo resultados anormales en su citología. Ella ya sabía que el simple hecho de extirparle las células anormales del cuello del útero, curación, no iba a tratar el desequilibrio de energía subyacente en su cuerpo, que estaba en la raíz de la anormalidad. Comenzó a trabajar en su diario cada mañana con la intención de estar receptiva a lo que era necesario para su sanación. Meditó en lo que quería decirle este síntoma. Después de estar entregada a este trabajo de sanación interior durante varias semanas, descubrió una creencia clave que le pareció importante. Esta creencia era que las células cervicales anormales eran un castigo por su sexualidad. Una vez que identificó esa creencia y le dio nombre, procedió a programar una terapia médica estándar para que su sanación y su curación trabajaran juntas. De camino a la cita para que le hicieran el tratamiento con láser para su trastorno, experimentó una oleada de perdón hacia sí misma y su sexualidad, que la conmovió hasta las lágrimas. Incluso sintió que se producía un cambio en su cuerpo. Cuando la examinaron en el consultorio, habían desaparecido todos los indicios de anormalidad y no fue necesario intervenirla quirúrgicamente. Se siente muy agradecida por la curación física, así como por la sanación psíquica y emocional que tuvo lugar. Díganme si nosotras no somos como, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Díganme si nosotros no somos como súper, mejor dicho, manifestadoras, creadoras. Una vez que nos conectamos con los dolores también, con nuestros dolores que tenemos y podemos como sanarlos verdaderamente y pasan estas cosas que son como milagros, pero cuando uno está en este mundo como de la energía y del cuerpo entiende que es una sola cosa al final. Dice, en nuestra sociedad, cuando un médico reconoce la capacidad de sanación innata de una mujer, da la impresión de que le está diciendo que se ha causado la enfermedad. Pero nuestras enfermedades no se basan en una simple relación de causa y efecto. Es simplista y potencialmente dañino creer que nos creamos consciente e intencionadamente la enfermedad o cualquier otra circunstancia dolorosa de la vida. Nuestras enfermedades suelen presentarse para atraer nuestra atención y volver a encarrilarnos. Sentirnos culpables de nuestras enfermedades sencillamente reagrupa las heridas de la niñez, y eso es exactamente lo contrario de la sanación. Pensar que somos culpables nos mantiene estancadas e incapaces de progresar en nuestra sanación. La parte de nosotras que crea una enfermedad no es la parte que siente el dolor de esa enfermedad. No es una parte consciente, pero la conciencia puede influir en ella una vez que ponemos en marcha el proceso de sanación. Muchos médicos, sin embargo, equiparan el hecho de asumir la responsabilidad de la enfermedad con tener la culpa de ella. En el sistema adictivo equiparamos ser responsable con ser culpable. En el extremo opuesto, otros médicos piensan que dado que sus pacientes no se causaron la enfermedad, no hay que implicarlos demasiado en su tratamiento. Es importante tener un médico profesional de la salud cuyas creencias puedan reforzar la propia sanación. Estudios recientes han demostrado que las expectativas que tienen los médicos acerca de la capacidad sanadora de sus pacientes son captadas consciente e inconscientemente por estos e influyen en su capacidad para ponerse bien. Esto es verdad. Cuando yo me acuerdo que con esta enfermedad autoinmune que me dijeron que tenía, que al final no era una enfermedad autoinmune, cuando yo llegué al homeópata que me trató, él me dijo, tú no tienes ninguna enfermedad autoinmune, a ti lo que te pasó fue esto y tú te puedes sanar, tal. Y como que ese simple hecho de que ella me dijera algo que yo creía que era posible, pero como que lo veía un poquito, alejado, me dio tal seguridad y me dio tal empoderamiento como para seguir todo, ¿no? E incluso hacer más. Y realmente sí, al final sí que vi mi sanación y curación.
Dice, podemos comenzar a sanar nuestra vida a un nivel muy profundo cuando comenzamos a valorar nuestro cuerpo y a honrar y respetar sus mensajes en lugar de sentirnos víctimas de ellos. Confiar en la sabiduría del cuerpo es un salto de fe en una cultura que no reconoce lo íntimamente conectados que están el cuerpo y la mente. Con la expresión la sabiduría del cuerpo quiero decir que hemos de aprender a creer que los síntomas corporales son con frecuencia la única manera que tiene el alma de atraer nuestra atención. Encubrir los síntomas con curaciones externas nos impide sanar las partes de nuestra vida que necesitan atención y cambio. ¡Wow! Wow, wow, wow. O sea, esto vi es como, ay, sí, me cae súper bien para este momento, lo que acabo de leer. Yo solía chocar contra lo que llamo paredes de culpa, cuando pedía a mis pacientes que participaran en el cuidado de su salud. Una vez, por ejemplo, le expliqué a una mujer que su fibroma, tumor uterino benigno, podría estar relacionado con su forma de usar la creatividad en sus relaciones. Ella se enfadó y creyó que yo la estaba acusando. ¿Quiere decir que ¿Quiere decir que yo me lo he causado? Me preguntó. Le dije que debía dejar de pensar en la culpa y en la relación causa-efecto. Para sanar de su problema necesitaba relacionarse con su fibroma de una manera nueva, considerándolo no el enemigo que hay que curar, sino un aspecto de su propia guía interior que quería dirigir su atención hacia cambios en su vida que la favorecieran en su salud. Responder a una enfermedad y aprender de ella es una manera de hacer frente al sistema adictivo en el que vivimos. Para que se produzca la sanación, hemos de llegar a comprender que no somos tan responsables de las enfermedades como responsables ante ellas. Las personas más sanas que conozco no se toman tan a pecho sus enfermedades ni su vida. Dedican muy poco tiempo a reprenderse por sus enfermedades, las circunstancias de su vida o cualquier otra cosa. Viven día a día a su manera y a su propio ritmo. Una joven expresó bellamente esta actitud cuando escribió: Me responsabilizo totalmente, no de tener cáncer, ni de sobrevivir a él, sino más bien de la calidad de mi forma de responder a este pequeño caos que ha entrado en mi vida. La historia de Marta, íntima amiga de mi familia, nos ofrece un asombroso ejemplo del misterio de la enfermedad y los síntomas corporales. Aunque es insólita en muchos sentidos, ilustra la gama de experiencias que se nos ofrecen cuando estamos abiertos a la sanación, sea cual sea la forma en que se nos presente. Aquí viene entonces la historia. Cuando Marta tenía alrededor de 55 años, comenzaron a surgirle penosos recuerdos de su infancia. Se dio permiso para sentir intensamente lo doloroso que fue ese periodo de su vida. Expresó y liberó esos sentimientos sollozando horas y horas durante varios días a lo largo de una semana. En ese proceso recordó detalladamente cómo su padre, contrabandista de licores, la llevaba de bar en bar cuando estaba en esos lugares, lo veía besar a mujeres desconocidas. Recordó unos días en que su madre la dejó en casa de una tía para ocuparse de sacar de la cárcel a su padre. La tía, que era tuerta, alojó a Marta y su hermana en una habitación llena de cucarachas, iluminada por una bombilla que colgaba del techo, y solo les daba galletas para comer. Cuando se permitió recordar esas y muchas otras cosas que había matado y enterrado, hacía unos 50 años, pudo llorar y lamentarse todo el tiempo necesario con una amiga sentada a su lado. Esta limpieza continuó durante varios días, con intermitencias. Después diría: comprendí que no había la más mínima belleza en mi vida cuando era pequeña. Era peor de lo que jamás me había permitido recordar. Una vez que pudo ver esa parte de su vida tal como había sido y expresar sus emociones por ella, le desapareció totalmente el dolor crónico del cuello y hombros que había tenido durante años, al que le habían dado el nombre de cambios degenerativos de la columna. Nunca le ha vuelto. La primavera pasada, Marta me llamó para decirme que estaba experimentando un miedo a la muerte hasta un punto que jamás había creído posible.
Basándose en su experiencia anterior de confiar en sus síntomas, decidió permanecer con sus sentimientos y síntomas para ver qué podrían enseñarle, en lugar de huir de ellos o tratar de suprimirlos o curarlos con medicamentos. Marta conoce bien la muerte, ya que le tocó vivir la de 2 de sus hijos y la de su marido, 2 de estas muertes en el espacio de un año. El miedo a su muerte, que, según me dijo, la seguía a la cama por la noche y la enfrentaba por la mañana, se presentaba acompañado por dolores en la parte superior del costado izquierdo del abdomen, que al principio ella atribuyó a haber tomado penicilina para una infección dental. El miedo era tan horrible que durante un tiempo ni siquiera pudo hablar de él. Cuando empeoraron el terror y el dolor de estómago, su intuición le dijo que le convenía conducir por el país desde Nueva Inglaterra a Taos, en Nuevo México, donde vive una de sus hijas. Deseaba estar sola y pensó que le iría bien conducir una larga distancia. Yo jamás la había oído hablar tan alterada, pero no me preocupé. Me di cuenta de que necesitaba resolver algo y pensé que ya sabría de ella cuando estuviera preparada para decírmelo. Varios días después volvió a llamar, todavía bastante alterada, y me contó lo siguiente. Todo comenzó en las llanuras. Había conducido unos 300 kilómetros y de pronto sentí un tremendo dolor físico y emocional. Iba pasando junto a unos corrales de ganado y vi a todos esos animales metidos hasta la barriga en sus excrementos. Pensé en cómo todos vivimos metidos en esa mierda y luego la limpiamos con papel higiénico perfumado. Sentí una pena terrible por el estado del mundo, por todos los problemas del medio ambiente. Pensé en el miedo que siempre tenemos. Me vi como una pionera recorriendo a pie la llanura. Vi a miles y miles de mujeres de todas las razas, de todas las edades, caminando penosamente por la llanura, sosteniendo al mundo con su trabajo y su esfuerzo. Sentí el miedo y el dolor de todas esas mujeres, el trabajo interminable. Mientras veía estas imágenes, el dolor de estómago fue empeorando, hasta que fue tan fuerte que tuvo que levantar las piernas y apoyárselas contra el abdomen. Sintió que tenía sangre en la boca, pero cuando escupió en un pañuelo de papel no había nada de sangre. Entonces fue cuando me vino el recuerdo, como un relámpago. Yo era un vikingo, un hombre vikingo. Tenía una enorme espada en la mano. Maté a una mujer que estaba a punto de dar a luz. Los maté a los dos con esa espada. Pensar que fui capaz de hacer eso, sentí una inmensa compasión por los hombres, porque los han entrenado para hacer eso. El dolor de estómago, las lágrimas, la aflicción, todo continuó durante horas, mientras subía el paso montañoso a través de las rocosas. Apareció el sol y deseé que se marchara, pero continuó el horror. Fue como un sueño horrible que era real, pero a la vez no lo era. Necesitaba hacer esto sola, en un ambiente que no fuera mi casa. Toda la noche del viernes, el día en que comencé el viaje, el dolor estaba en el lado izquierdo y parecía que se me iba a pasar. Pero el sábado, al continuar el viaje, sentí esas punzadas de miedo en el lado izquierdo del abdomen, exactamente donde yo, el vikingo, clavé la espada. Cuando llegué a Taos, tuve una sesión con Mari, una intuitiva muy dotada. Ella me hizo una lectura y le pareció que no era necesario que yo analizara nada más. Esa visión de las mujeres pioneras y yo como vikingo matando a una mujer embarazada me ha ayudado a liberarme del miedo a la muerte. Sé que necesito poner fin a esto, necesito reconocerlo y concluirlo. Tal vez era necesario que la mujer fuera asesinada. Esto fue lo peor que he hecho jamás, lo que he tratado de ocultar de Dios y de mí misma. Lo otro que comprendí es que toda la humanidad ha hecho esto. Todos hemos matado y asesinado. Me siento como si acabara de morir en otra vida. Ahora me estoy dando a luz. Nunca volveré a ser lo que fui antes, porque me han sucedido demasiadas cosas. No puedo ser lo que fui antes. Durante unos días no me he sentido con toda mi energía física. Yo siempre he estado en óptima forma física. Esta experiencia me ha servido para comprender mi propia muerte. El medio ambiente, la tierra y lo que le hemos hecho están clavados muy hondo en mí.
Creo que ahora también he soltado mis ataduras a mis hijos, en el sentido de que estaba demasiado aferrada por temor. Ahora puedo avanzar. Nada que decir. O sea, es como lo sentí, o sea, como que se me bajó todo. Deme un momento, necesito más agua. My God. Ustedes no sé, ustedes lo sintieron tal cual como yo lo sentí a través de que fui contando esa historia. Ay, yo creo que yo soy una mujer a veces muy sensible y como que sí me toca como, uff, como que cuando todo esto sobre regresiones y sobre como que las vidas pasadas y toda esa energía, uff, o sea, yo siento como, soy como demasiado sensible frente a esto, es como demasiada energía. A pesar de que es un libro, pero, o sea, es como el hecho de eso, es como que lo siento, como que me lo imaginé todo, o sea, mientras que lo iba diciendo me venían todas las imágenes, o sea, no sé cómo lo viven ustedes, pero por ejemplo a mí me pasa mucho que yo imagino todo, es como me empiezan a decir algo y ya me llegan las imágenes y todo, entonces esto como que a mi cuerpo, a mi mente y todo, le hace como, no pasa ahí ya, o sea, se queda, de una u otra manera es como por ejemplo una experiencia que recuerdo que ya la había leído antes y es como nada, volver a leerla y volver a sentirla es como... Bueno, sigamos. Marta entendió que no era necesaria para su sanación una total comprensión intelectual de lo que acababa de ocurrirle. Para sanar no era preciso que interpretara la visión y la experiencia de ser un vikingo como algo perteneciente a una vida pasada, ni quisiera ninguna otra cosa. Lo que sí necesitaba era sentir lo que le surgía desde lo más profundo de su interior. Una vez que reconoció el acto del asesinato, se sintió liberada de la carga y renovada. También comprendió que tenía que cambiar su forma de vivir. Debía dejar de pasar el tiempo con amigos que no aportaban nada a su vida, con amistades que estaban basadas en el hábito y no en un enriquecimiento mutuo. Cuando volvió a casa, una semana más tarde, aún sentía cierto temor residual y deseaba liberarse de esa experiencia. Lo escribió todo y después salió al jardín. Bajo la noche estrellada, cavó un hoyo, quemó lo que había escrito, enterró las cenizas y se incorporó. Por fin se sintió totalmente liberada, después de semanas de miedo, y volvió a entrar en su casa. Al cabo de unas 3 semanas fue a visitar unos tíos suyos en Ohio. Su tío Roy la llevó a un lado y le dijo que presentía que no le quedaba mucho tiempo de vida y que había una cosa que deseaba regalarle. La llevó a un cuarto trasero de un estante elevado, sacó una estatua de bronce y se la entregó. Era un vikingo con una espada. Girls, like, what the hell? Tell me if this is not weird though. Las dos expresamos nuestra sorpresa ante ese sincronismo. El sincronismo es la manera que tiene Dios de permanecer anónimo, dice el doctor Bernie. Ahora puedo tener esta estatua en mi casa, comentó. Para mí es un símbolo de mi sanación. Sé que si no me hubiera dado permiso para experimentar este recuerdo, sueño o lo que fuera, habría contraído una enfermedad fatal de estómago. Estoy segura de ello. Esta historia es un profundo ejemplo de que la idea de que somos culpables de nuestras enfermedades en cualquier sentido convencional es inaplicable y estrecha. En cierto misterioso sentido, nuestro intelecto consciente no está al mando. Está al mando otra parte de nosotros, nuestro poder superior, nuestra alma o nuestra sabiduría interior. Es necesario expandir el concepto del yo. Hay estudios que documentan el poder de la oración para sanar a distancia, al instante. El tiempo y el espacio no son absolutos. Sobre nosotros actúan fuerzas exteriores a nuestro control consciente. Podemos abrirnos para aprender de toda la vida, de nuestro yo interior y de todo aquello con lo que estamos conectadas. Tenemos el cuerpo que tenemos porque ese es precisamente el vehículo con el que mejor podemos hacer lo que vinimos a hacer. Stevie Wonder ha dicho que su ceguera le ha servido para sentir el amor que lo rodea por todas partes, más que si pudiera ver. Tal vez no podría hacer el trabajo creativo que hace si estuviera en un cuerpo normal. Elizabeth Kubler señala que cuando nuestro
cuadrante físico está enfermo o no funciona, nuestros cuadrantes espirituales y mental suelen expandirse más de lo que se expandirían normalmente. Pone el ejemplo de los niños enfermos de leucemia, que parecen ser más sabios de lo que correspondería a su edad. Yo acepto por fe la verdad de esto. En realidad, no podemos esperar entenderla con nuestro yo lógico e intelectual. Ciertamente hay más cosas en el cielo y la tierra de las que imaginan nuestras filosofías. Ábrete a los mensajes y misterios de tu cuerpo y sus síntomas. Sé entusiasta para escuchar y lenta para juzgar. Lo que oyes podría tener la capacidad de salvar tu vida. ¿Qué me dicen de esto, chicas? O sea, estoy pensando si dejarlo hasta ahí porque siento que fue muy top. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a dar un poquito más y bueno, cerramos. Estoy pensando también, no sé qué les parece si podemos a veces hacer estos como lecturas como un en vivo. Entonces también puede ser interesante para ustedes si me quieren preguntar algo o quieren charlar, pues hacerlo. Claro, como un en vivo. No sé, cuéntenme si eso les llamaría la atención. A mí me gustaría bastante, también para hablar con ustedes y todo. Entonces ahí vamos. La guía, bueno, estos capítulos son muy largos del libro, entonces a veces por eso toma tanto tiempo, pero bueno, no lo estamos disfrutando, lo estamos gozando y sobre todo estamos aprendiendo. Así que la guía interior. Tan pronto como le diagnosticaron un cáncer de mama, Marilu me llamó para hablar de sus opciones de tratamiento. Le dije que parte de su curación sería aprender a confiar en sí misma, para tomar sus propias decisiones acerca del tratamiento después de reunir información de varios especialistas. Después me escribiría. Recuerdo que me asusté cuando te oí afirmar que durante la recuperación sabría qué hacer para tratar el cáncer. Recuerdo que pensé que esas eran opciones de vida y muerte, que no equivalían a decidir cómo pasar algún fin de semana. Entonces lo que vi de pronto fue que todos estos años mi alma ha estado siempre implicada en esto. Anne me recordó que yo había ido a mi primera sesión de grupo con ella en 1981, preocupada por mi salud. Fue justo después de un diagnóstico de colitis ulcerosa y yo temía estarme matando a mí misma. Yo creo en la conexión mente-cuerpo-alma. Al tener que tomar decisiones respecto al tratamiento de cáncer, tuve el presentimiento de que tendría una verdadera oportunidad de confiar en mi guía interior. Confiar en mí misma con tal profundidad me asustaba, pero ahora, pasados varios meses, puedo decir agradecida que sí funciona y que he confiado mucho en mi proceso durante todo esto. Y cada vez que me he guiado yo misma hacia mi curación, eso me ha dado un renovado valor para continuar confiando. Amén. Por confiar en nosotras mismas. Es lo mejor que podemos hacer. Cagadísimas de miedo, pero con miedo aún así, hazlo. No lo dudes, no dudes en ti. Y si dudas en ti, aún dudando en ti, hazlo. Es como una vez que una confía en sí misma y se manda el paso o los pasos que sean necesarios, es que después no te arrepientes. No te arrepientes, mujer. Más alta. Dice, nuestra guía interior puede dirigirnos hacia aquello que más favorece nuestra vida y nos la hace más satisfactoria. Marilu comprendió que era capaz de encontrar al cirujano con el que necesitaba trabajar y el tratamiento que mejor resultado le daría, incluso al enfrentarse con el cáncer de mama. Y no solo eso, aprendió también que podía disfrutar de la vida al mismo tiempo. Eso lo hizo dejándose conducir por el modo en que se sentía en cada momento del día. Con cada paso que daba por ese camino, avanzaba hacia la decisión que sentía que era la mejor para ella. Cuando se avanza hacia aquello que es más satisfactorio y sustentador de la vida, la sanación va detrás.
independientemente de cómo esté la salud en esos momentos. Bueno, aquí, como ya saben, hay unos cuadros, entonces la voy a poner, ¿vale? Para que lo vean, lo lean. Es más fácil cuando les pongo los cuadros. Listo, ahí vamos. Nuestra guía interior nos conduce por medio de pensamientos, emociones, sueños y sensaciones corporales. Nuestro cuerpo está diseñado para actuar como una estación receptora y transmisora de energía e información. Vivir conectadas con nuestra guía interior supone sentir nuestro camino por la vida, utilizando todas nuestras partes, mente, cuerpo, emociones y espíritu. Cuando hablo de este proceso en este libro, me refiero a las diversas formas de escuchar y utilizar nuestra guía interior para efectuar cambios conscientes en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los demás y nuestra salud. Hasta aquí lo vamos a dejar. Me encanta porque la verdad es que yo creo que nosotros como mujeres muchas veces, y si no la mayoría del tiempo, no confiamos en lo que podemos ser capaces de hacer, no confiamos en la más mínima decisión y estamos como esperando a que otra persona nos diga qué debemos hacer porque nos da miedo cagarla, nos da miedo fallar. Y vamos a fallar, o sea, todo el mundo falla, pero no es en la falla que debemos de centrarnos, sino en cómo vamos avanzando a pesar de las fallas. A mí eso es lo que he estado trabajando, o sea, cuando yo me enfermé, una de las cosas que hice como a nivel energético, me salió esto de, esta enfermedad está aquí para enseñarte a confiar en ti misma. Y en su momento fue como, bueno, ok, solamente un mensaje, pero ha pasado un año y algo y me estoy dando cuenta de qué es verdaderamente confiar en mí misma, porque he tomado decisiones que me han dado pavor. He empezado mi empresa, me he cambiado de país, he como he muerto a muchas facetas de mí y eso, y es como me he entregado a lo que Dios quiere para mi vida. Y da un montón de miedo, sí, cagadísima de miedo. A veces hago las cosas, pero después como con miedo aún así lo hago y noto cómo todo se va abriendo, cómo todo se va dando y es maravilloso cuando tú sabes que estás cumpliendo con los propósitos que tiene Dios para tu vida. Pero esto solamente pasa cuando tú te dejas de contar rollos en tu cabeza y nada, y te rindes y das el paso. Y bueno, no es fácil, pero por eso estamos aquí. Así que eso creo que es todo por el video de hoy, chicas. Me encanta que podamos leer y compartir este libro juntas. Recuerden que cada jueves, pues a veces son los miércoles, a veces son los jueves, pero voy a tratar de dejarlo un día en específico. Hoy es jueves, así que cada jueves van a tener video de este libro. Y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden que en el canal igual les estoy subiendo otros contenidos sobre energía femenina. Estamos hablando sobre plantas, sobre herbolaria para la mujer. Entonces, también vayan a mirar en el canal porque sé que pueden encontrar videos y información muy útil para ustedes. Y yo la comparto con todo el amor y con todo el gusto. Se cuidan mis bellas mujeres y bueno, nos vemos en un próximo video. Las abrazo. Bye bye.